Esta es la historia verdadera de un hecho único. Algunos creerán en ella. Deseo expresarles mi gratitud por ello. Otros sonreirán y dirán, suena interesante, pero yo no lo creo. Sin embargo, créase o no, en la tarde del 4 de julio de 1950 tuve la experiencia de ver, tocar y volar en una cápsula especial de control remoto no pilotada, que aterrizó cerca del campo de pruebas de White Sands, en las afueras de la ciudad de Las Cruces, en Nuevo México. Pronto me di cuenta que este asombroso vehículo había sido obviamente creado por una tecnología considerablemente más avanzada que ninguna otra conocida sobre la Tierra. Hola amigos, bienvenidos a nuestro espacio un día más. Habéis escuchado las manifestaciones de todo un personaje, de un héroe de los años 50, Daniel Walter Fry. Es decir, un ingeniero electrónico que trabajó en los primeros cohetes espaciales que dieron después lo que se ha desarrollado como el proyecto Apolo. Bueno, pues este personaje, que trabajaba en combustibles sólidos, tuvo la ocasión de encontrarse con un extraterrestre, como vamos a ver a lo largo de este vídeo. Para mí es un personaje clave. Es uno de los que construyó mi forma de pensar, el que me acercó con sus palabras a la imaginar un espacio repoblado de entidades que vienen a visitarnos. Realmente para mí fue muy importante, es uno de los pilares de mi educación ufológica o de una u otra manera, como antes he dicho, lo que me hizo añorar la posibilidad de encontrar respuestas no en la educación que tuvimos, sino en algo nuevo, algo distinto, algo que en mi tiempo era imposible encontrarlo en los libros de texto. Daniel Walter Fry, cuando salía de White Sands, de la base donde él trabajaba como ingeniero, se encontró con un aparato volador no muy grande y al ir a tocarlo, pues recibió una voz de aviso, por lo visto podía tener radiación, y esa voz era la de Alan. Por tanto, la sorpresa que se llevó fue mayúscula, porque era una nave que no estaba tripulada, sino que estaba dirigida desde el espacio. Daniel Walter Fry pensaba que era un artefacto. En sus reflexiones en el libro, por cierto, el libro voy a poner la reseña para que lo bajéis y lo leáis, en sus reflexiones él piensa en principio que es de la Unión Soviética, pero era una tecnología demasiado avanzada. Y luego piensa que es un americano como él, un compatriota. Y Alan, el extraterrestre que habla a través de él, a través de la nave, le dice: yo no soy un americano como usted, aunque mi actual misión requiere que yo me transforme en uno. El hecho que usted me creyera uno de sus compatriotas es testimonio de mi éxito en el esfuerzo que he gastado en estos 2 últimos años para aprender y practicar el uso de su lenguaje e idioma. La verdad es que nunca he puesto un pie sobre su planeta. Requerirá 4 años más para adaptarme a la atmósfera y a la gravedad e inmunizarme a sus agentes biológicos o microorganismos. Al ver la tecnología del platillo volador, enseguida Daniel Fry, como ingeniero, le dice: oiga, ayúdenos, denos usted tecnología para que podamos construir estos aparatos, estas naves. Y Alan le dice que no se la da. ¿Por qué? Porque poner tecnología en plena Guerra Fría, que estaba entonces la Unión Soviética y Estados Unidos, era llevarles a una guerra segura. Las tensiones políticas que ahora existen entre muchas naciones de la Tierra deben ser aliviadas. Si cualquiera de las naciones que actualmente domina a otra o a otras en vuestro planeta adquiriera superioridad científica concluyente sobre las otras, probablemente, bajo nuestras presentes condiciones, seguiría una guerra de exterminio.
Nosotros no estamos aquí para ayudar a ninguna nación a hacer la guerra, sino a estimular cierto grado de progreso que elimine las razones para la guerra en la tierra. Como nosotros hace unos miles de años hemos suprimido las causas de los conflictos y de los malos entendidos entre nuestros propios pueblos. Después, Alan le dice que esa nave que no está tripulada, está dirigida, lo que tiene como misión es recoger microorganismos, condiciones de gravedad, plantas, etcétera, del planeta para llevarlo a la nave grande, a la nave donde él está, que está a 900 millas sobre la superficie de la Tierra, para ir acostumbrando su organismo a las condiciones gravitacionales, a la presión atmosférica, a los microorganismos que hay en la Tierra. Como dije antes, la nave es un transportador de carga de control remoto. Yo no estoy en esta nave. Yo estoy en la unidad central, o en lo que ustedes denominan la nave madre. Actualmente está a 900 millas sobre la superficie de su planeta. Esta nave es empleada para traer muestras de su atmósfera, para que nosotros podamos acostumbrarnos a ella. La cámara de carga es evacuada, así cuando se abre la puerta de entrada, la cámara se llena con la atmósfera de su planeta y transporta a cualquier condición de temperatura y presión que existe allí. También trae las bacterias que están en el aire para su estudio y producción de antitoxinas que nosotros necesitamos para resistir sus enfermedades. En un momento determinado, Fry le dice, bueno, si es tan poderosa esta nave, yo quiero, le pide un deseo a Alan y Alan le dice, ¿qué quiere usted? Y dice, pues quiero irme a Nueva York en media hora, o sea, a una velocidad de 900 millas por hora, una barbaridad de velocidad que en aquel tiempo era inconcebible y no solamente lo consigue, sino que va y viene y se ve todo el recorrido, sale a la atmósfera, una experiencia interesantísima. Y Alan le explica las condiciones de gravedad de la nave y un poquito los condicionamientos técnicos que ellos tienen para venir a la Tierra. Usted no sentirá ningún efecto desagradable de la aceleración. La gravedad a la cual nosotros estamos acostumbrados es poco más que la mitad de la que existe sobre la Tierra. Esta es la principal razón por la que nos lleva tanto tiempo volvernos miembros comunes de su raza. Si tuviéramos que aterrizar ahora sobre la superficie de la Tierra y dejar la protección de nuestras naves, la gran fuerza de gravedad sometería nuestros organismos a la severa prueba que produciría en pocos días graves enfermedades y quizás la muerte. Esto no es mera especulación. Sabemos que esto es verdad porque ha sido intentado varias veces en el pasado, permaneciendo en nuestras naves en donde podemos controlar la fuerza a que estamos sometidos e incrementarla poco a poco. Nosotros podemos ir fortaleciendo nuestros tejidos de sostén y nuestro sistema muscular hasta que eventualmente la gravedad de usted sea tan natural para nosotros como la nuestra propia lo es ahora. Cuando este momento llegue, tenemos la esperanza que usted y unos pocos miembros de su raza que hayan gustosamente conservado su mente abierta serán capaces de ayudarnos a vadear la gran distancia que existe entre nuestras culturas. Como le expliqué antes, nunca intentaremos forzar nuestro conocimiento y nuestra cultura sobre su gente, a menos que haya una evidencia sustancial de que ellos desean nuestro asesoramiento, y evidentemente tal evidencia no existe por el momento. En un momento determinado, cuando él se sienta en la nave, ve un símbolo que es el árbol del paraíso y la serpiente enroscada en el árbol. Enseguida deduce que Alan le ha engañado porque ese emblema, esos gráficos, tanto la serpiente como el árbol son comunes a muchísimas culturas y sobre todo a la cultura judeo-cristiana. Pero Alan le va a responder de una manera extraordinaria. Primero le explica cómo ellos viven en una astronave aislados en el espacio. Ellos no tienen planeta, tuvieron un planeta. Ahora lo vamos a ver enseguida en la historia. Las condiciones en que ellos viven en la nave son extraordinarias,
Van por todo el espacio, recogen lo que necesitan de distintos planetas, pero su hábitat está hecho en sus naves, que tiene todo lo necesario para vivir y de una manera confortable, resolviendo los problemas de terremotos, de viento, de lluvia, etcétera, etcétera. Veo que notó el símbolo y reconoció su significado. Estas son preguntas que yo tenía la esperanza de contestar con más tiempo. Es difícil aún solo soslayar en pocos segundos de discusión los acontecimientos de muchas centurias, porque han pasado centurias desde que hemos llamado hogar a todo planeta. La nave espacial en la cual vivimos, trabajamos y aprendemos ha sido nuestro único hogar por generaciones. Es bastante grande comparada con sus grandes transatlánticos, y desde hace mucho hemos desarrollado avances tecnológicos que nos hacen casi independientes de cualquier planeta. Nuestra nave es un sistema cerrado. Toda sustancia dentro de la nave queda dentro de ella. Nada es emitido, excretado o perdido. Hemos aprendido métodos simples para reducir todos los compuestos a sus elementos y recombinar estos elementos para obtener lo que necesitamos. Por ejemplo, respiramos en la misma manera que ustedes, es decir, nuestros pulmones toman oxígeno del aire y expulsan anhídrido carbónico. Por consiguiente, el aire de nuestra nave pasa constantemente a través de soluciones que contienen organismos vegetales que absorben el anhídrido carbónico y desprenden oxígeno como hacen las plantas sobre la tierra. Los organismos vegetales usan el carbono para su propio crecimiento. En ciertas ocasiones estas plantas pueden transformarse en uno de nuestros alimentos. Las docenas de ciclos naturales a través de los cuales la vida se crea y se mantiene sobre un planeta como el de ustedes son duplicados dentro de nuestra nave. Desde que el tamaño de la nave que contiene a nuestra raza es pequeño con respecto a un planeta, los ciclos deben cumplirse más rápidamente y bajo condiciones de control muy precisos. Pero en cualquier otro aspecto los ciclos de vida y reproducción son los mismos. Por supuesto, hay pérdidas de energía durante estos ciclos que deben ser reemplazadas de alguna fuente externa. Cuando estamos en la proximidad de estrellas como el Sol, podemos captar fácilmente más energía de lo necesario, así como un planeta recibe del Sol más energía útil de la que emplean. Durante nuestros ocasionales viajes interestelares, nuestra nave puede viajar por varias generaciones en regiones más bien remotas con respecto a cualquier estrella, pero todavía podemos recoger pequeñas cantidades de energía que llegan de millones de estrellas y galaxias remotas, y también hay, por supuesto, otras fuentes de energía que están constantemente disponibles a nuestro alcance, como la energía de los rayos cósmicos y las diferencias de temperatura que también son aprovechables. Puede ser difícil para usted concebir una raza de seres inteligentes que pasan sus vidas dentro de los confines relativamente estrechos de su nave espacial. Y dentro de su limitada comprensión, usted puede sentirse inclinado a tener piedad por la raza. Nosotros, por nuestra parte, nos sentimos inclinados a tener piedad por razas primitivas que todavía están confinadas sobre la superficie de un solo planeta, donde son incapaces de poder controlar muchas de las condiciones que lo rodean y se vuelven víctimas desesperadas de terremotos, inundaciones, tornados, mareas, nevadas, sequías y otros riesgos que constantemente amenazan a los que viven en la superficie de un planeta. Cada aspecto de nuestro medio ambiente es controlado con precisión. La temperatura es mantenida constantemente dentro de una fracción de grado. La humedad, la presión atmosférica y aún la fuerza gravitacional que nosotros creamos dentro de nuestra nave son todos mantenidos exactamente en su punto óptimo.
mientras nuestros cuerpos raramente dejan la nave, nuestra tecnología nos ha provisto de una casi ilimitada prolongación de nuestros sentidos, así que con el propósito de observación, aprendizaje y comprensión, podemos estar íntimamente presentes en cualquier momento, en cualquier lugar que nosotros elijamos para absorber o visitar, siempre que el punto que deseamos alcanzar o ver esté a unos pocos millones de millas de nuestra nave. Y por supuesto, finalmente le explica lo que significa el árbol y la serpiente para ellos. Resulta que estas entidades son de la Tierra. Vivieron en la Tierra hace 30.000 años y dos civilizaciones, que era la Atlantidea y la Lemuria, se llegaron a un conflicto enorme y se aniquilaron. La historia que cuenta es sencillamente apasionante. Usted está perfectamente en lo cierto cuando señala que el símbolo del árbol y de la serpiente es común en la historia y las leyendas de su planeta. También es común en el nuestro. La explicación es que tenemos por lo menos en parte antecesores comunes. Hace decenas de miles de años, algunos de nuestros antecesores vivían en la Tierra. Había en esa época un pequeño continente, en una parte hoy cubierta por el mar que ustedes llaman Océano Pacífico. Algunas de sus primitivas leyendas se refieren a esta masa de tierra sumergida como el continente perdido de Mu o Lemuria. Nuestros antepasados habían construido un gran imperio y una gran ciencia vigorosa sobre este continente. En la misma época había otra raza que se desarrollaba rápidamente sobre otra masa de tierra en el área central y sur del actual Océano Atlántico. En sus leyendas este continente ha sido denominado Atlántida. Había rivalidades entre las dos culturas en sus progresos científicos. Al principio eran amistosas, luego se volvieron más amargas con el correr de los años, y cada raza hacía alarde de sus conquistas ante los otros. En pocas centurias, su ciencia había sobrepasado el grado de desarrollo que existe ahora aquí. No satisfechos por liberar pequeñas porciones de la energía del átomo, como hacen en la actualidad sus físicos, ellos habían aprendido a rotar toda la masa sobre su eje energético. De la rotación de un trozo de materia del tamaño de un penique de cobre resultaba la liberación de 75 millones de sus kilovatios hora. Con el constante aumento de la tirantez entre las dos razas y con el constante aumento de los recursos destructivos, era inevitable que eventualmente se destruyeran entre ellos. Las energías liberadas en esa destrucción fue más allá de toda imaginación humana. Ellas fueron suficientes para provocar el mayor cambio en la configuración superficial del planeta, y las radiaciones concomitantes fueron tan intensas y extendidas que la superficie de la Tierra se volvió totalmente inhabitable para el ser humano durante varios miles de años. En otro momento del encuentro, por cierto, tuvo 3 o 4 encuentros con Alan, no solamente en julio de 1950, como hemos dicho al principio. En un momento de esta conversación le explica que la posibilidad de que haya una guerra atómica en el planeta Tierra es enorme y que eso haría que la raza, en ese caso hipotético, como a ellos les ocurrió, haga que regresen intelectualmente, que el ser humano se perjudique, se perjudique de una manera muy grave, retrocediendo biológica, psicológica y socialmente. Le dice que es una constante en el universo, que ellos pasaron por lo mismo, y habla de cómo ellos remontaron esa situación que fue terrible y que llegaron a al mismo escenario que nosotros tenemos ahora de posible autoaniquilamiento. El problema es que mediante sus bombas, hace 30.000 años, ellos crearon unas condiciones de vida terribles. El problema es que nosotros, además de las bombas atómicas, tenemos un cambio climático. Por tanto, estaríamos en una situación límite. Veamos lo que dice Alan. Su civilización se derrumbará.
se destruirá a sí misma en un holocausto que dejará pocos sobrevivientes. Los pocos que sobrevivan no tendrán la habilidad ni el deseo de reconstruir esa ciencia. En unas pocas generaciones, sus descendientes volverán al estado casi animal. Luego, el proceso de evolución empezará de nuevo. En 10 o 15.000 años surgirá otra civilización y se enfrentará al mismo problema y tendrán las mismas oportunidades para su solución. Si falla, también se derrumbará. Esta es una ley inmutable del universo, que funciona de acuerdo a la libre elección de la raza. Su raza y su cultura, sin embargo, no están sentenciadas a la extinción. Ellas podrán continuar su avance hasta que hayan dejado atrás para siempre ese peligro. La elección es de ustedes. Precisamente esta es la razón por la cual nosotros estamos aquí y usted está aquí. Como le dije antes, nuestros antecesores fueron un grupo de sobrevivientes del último colapso completo de la civilización de su planeta. Hace más de 30.000 años, según miden el tiempo en la actualidad, ellos habían desarrollado una ciencia material que era en algunos aspectos, por lo menos, considerablemente más avanzada que en el momento actual. Ellos siguieron las leyes naturales en vez de amenazarse unos contra otros como hace su ciencia. Sus máquinas eran por consiguiente más simples. Sin embargo, pudieron realizar cosas que ustedes no han sido capaces de hacer. Ellos también fracasaron en darse cuenta de la absoluta necesidad de un desarrollo parejo de los valores espirituales y sociales. Entre las dos naciones más importantes de esa era se desarrolló una fisura. La fricción entre ambas aumentó año tras año hasta que explotó en una guerra de aniquilación. Armas de energía absoluta fueron usadas por ambas naciones en contra de la otra, armas cuyo poder destructivo era 1000 veces superior a la bomba H, que amenaza a su raza en la actualidad. No era cuestión de victoria o derrota, simplemente se destruyeron la una a la otra. Hubo pocos sobrevivientes y las radiaciones a nivel de toda la superficie del planeta se habían elevado, más allá de la tolerancia humana. Esto no significó que todos los sobrevivientes estuviesen condenados inmediatamente a muerte por las radiaciones, pero significaba el deterioro progresivo de las funciones mentales y biológicas. Esto, junto con el gran número de mutaciones en sucesivas generaciones, eventualmente retrogradó su nivel de existencia casi al nivel de las bestias. En una meseta elevada que ahora es el país del Tíbet, aterrizaron 6 de nuestras naves aéreas y se realizó un concilio para determinar si podía hacerse alguna cosa. Se sugirió realizar un intento de llegar hasta otro planeta. Los aparatos aéreos en uso en aquel tiempo eran capaces de viajar en el espacio y frecuentemente habían sido usados para alcanzar unos pocos cientos de millas de altura sobre la Tierra. Sin embargo, no se había hecho todavía ningún intento para salvar las enormes distancias entre los planetas y los miembros de la tripulación estaban muy lejos de la certeza de que tal intento pudiese tener éxito. El planeta que ustedes conocen como Marte estaba entonces en conjunción con la Tierra, y por esa época las condiciones de su atmósfera, temperatura, agua, etc., eran mucho más apropiadas para la sobrevivencia del hombre que las condiciones que sus astrónomos refieren existir en la actualidad. Se realizó una votación y los miembros de la tripulación de 4 de las naves eligieron llevar a cabo la gran aventura en la esperanza de preservar de ese modo por lo menos una parte de la cultura de su raza. La tripulación remanente optó por quedarse en la Tierra. Ellos creían que debido a la elevación de la meseta en la cual estaban reunidos y el comparativamente bajo nivel de radiación que existía allí, podrían continuar viviendo en esa área
sin sufrir completa degeneración física y mental en ellos y en su descendencia. Puedo ver la pregunta que se forma en su mente. Así es que le explicaré que nuestra raza había logrado la perfecta igualdad de los dos sexos y ambos estaban igualmente representados en el concilio. De las 4 naves que ensayaron el gran salto, 3 llegaron a salvo a su destino. No hay noticias en nuestra historia de la suerte de la 4ª. Por muchas generaciones, la lucha formidable para sobrevivir demandó todo el tiempo y la energía del pueblo. Esas fueron las edades oscuras de la nueva raza y tenemos comparativamente poco conocimiento de ese periodo. Los miembros de la tripulación original, inmediatamente después de su llegada al nuevo planeta, compilaron una cuidadosa historia escrita de las razas de la Tierra, recalcando las causas del derrumbe. A través de las centurias, esta historia fue cuidadosamente conservada y es conocida como la Gran Lección, y es la primera cosa que se enseña a nuestros jóvenes cuando empiezan a prepararse para la vida activa. A medida que la batalla por la supervivencia era gradualmente ganada, el desarrollo de la ciencia material reasumió su ritmo normal. Con la lección del pasado constantemente delante de nuestro pueblo, hemos mantenido siempre los valores materiales en relación con los más importantes valores sociales y espirituales. Hemos visto que las 3 ramas de la ciencia tienen las mismas leyes básicas naturales y hemos hecho un gran progreso al comprender esas leyes. Nosotros somos ahora esencialmente independientes de los planetas. Algunos de nuestros aparatos son muy grandes de acuerdo a sus normas. Ellos son varias veces el tamaño de sus más grandes barcos y nosotros tenemos el conocimiento y la habilidad de producir todo lo que necesitamos para el confort de nuestra vida física dentro de esas naves. Y desde que hemos resuelto el problema de la energía, no tenemos la necesidad personal de aterrizar en ningún planeta, excepto ocasionalmente para obtener materia bruta para nuevas construcciones. La satisfacción de nuestras necesidades físicas requiere poco tiempo y esfuerzo. Consecuentemente, somos capaces de dirigir muchos de nuestros pensamientos y energías a la existencia de aquellas razas que no han alcanzado el punto crítico de su desarrollo. Esta es la historia resumida, muy resumida. Como os he dicho, os pongo un enlace para que bajéis el libro de El incidente de White Sands, se llama. Es obligado porque, sobre todo a la gente que le guste la ciencia. Vamos a ver, yo lo que he observado a lo largo de todos estos años es que cuando se produce un contacto, el contacto se acopla a la mentalidad, a la inteligencia, a la preparación técnica o emocional o psicológica o intelectual del testigo. Si, por ejemplo, viene una persona que no está cultivada científicamente, el contacto le entrega información del espíritu, de las emociones, de cuestiones humanas, espirituales sobre todo, o mesiánicas. La mayoría de los contactados que ha habido, el porcentaje mayor son gente normal, no necesariamente políticos, que los ha habido, contactos, o científicos, que los ha habido también, sino que les entregan información de acuerdo al nivel cultural de la persona que tiene el contacto. En el caso de Daniel Walter Frye, todo el libro es técnico, es una información técnica. ¿Por qué? Porque la cultura de un ingeniero y además trabajando en la élite de la investigación en la Tierra, era en el proyecto Apolo, al comienzo del proyecto Apolo. Por tanto, la información que le da Alan está en ese nivel intelectual que tiene Daniel Walter Frye. Por tanto, no os he querido poner todo lo que explica de la ciencia, de las condiciones necesarias para la materia, la antimateria, las reacciones, porque es muy denso. Y si no sois científicos, lógicamente os puede cansar y aburrir. Por eso es obligado leer el libro, y el que tenga interés en saber más de las cuestiones técnicas que le cuenta Alan a Daniel Frye, lo puede leer tranquilamente. Yo me he querido coger algo que sea universal y genérico, que es la experiencia que tuvo esta raza
ante la situación de un conflicto entre dos naciones, los atlantidios y los lemurianos. Mucho me temo que como no cambiemos nuestras actitudes, vamos a llegar a una situación límite que bien se podría dar en cualquier momento. Claro, me pueden decir ustedes, no es posible. Lo que es seguro es que si no tenemos bombas atómicas, no tenemos armas biológicas, no tenemos armas químicas, es muy difícil o casi imposible que nos destruyamos por efectos de todas esas armas. Pero teniéndolas y conociendo la historia del ser humano, es casi seguro, en una posibilidad altísima, de que lleguemos a emplearlas, en mayor o menor escala. La cuestión está en que la única manera de garantizar que no vamos a llegar a la situación que llegaron la civilización de Alan hace 30.000 años es no tenerlas. Es decir, no las tenemos, no llegamos, pero si las tenemos, señores, es un riesgo elevado. Por eso todo esto que nos va a enseñar, nos enseñan estos contactos que tenemos que hacer un esfuerzo por erradicar esas armas, por cambiar la cultura de los pueblos, por modificar las estructuras políticas, porque si no llevamos todos a un conflicto. Y he repetido esto en 28.000 vídeos, no tantos no hemos hecho, pero en todos los vídeos hablo de este mensaje. Lo que nos tiene que enseñar la historia y la prehistoria, esto es antes que la historia, la que cuenta Alan es de hace 30.000 años. Por cierto, hace 30.000 años hay una anécdota que no se sabe si es seguro o no, porque ha circulado mucho, es que preguntándole en un congreso en Viena, me parece que fue, a Einstein sobre la posibilidad de vida extraterrestre, él textualmente dijo en esa conferencia, no tengo aquí la documentación gráfica, porque entonces no había teletipos como ahora, dijo que los extraterrestres eran una raza que habían estado aquí hace 30.000 años. Exactamente lo que cuenta Alan y lo que cuenta Daniel Fry es lo que dijo Einstein. Quizá leyó este contacto, porque Walter Fry fue muy famoso y recorrió todo el mundo entero, estuvo en Europa, estuvo en Estados Unidos, en Canadá, dio muchas... De hecho, dejó su trabajo de ingeniero para dedicarse a la divulgación de ese fenómeno. Sus naves, que las estáis viendo a continuación, o que hemos visto antes algunas y otras ahora, son espectaculares. Es decir, para aquel tiempo son inéditas. Bueno, pues probablemente Einstein escuchó a Daniel Fry. Digo yo, lo curioso es que también esa misma observación de extraterrestres que habían vivido aquí, lo dijo también Von Braun, el jefe del proyecto Apolo, es decir, el jefe de Daniel Fry, el que cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, los ingenieros alemanes fueron reclutados por Estados Unidos y se pusieron a la cabeza del programa Apolo. Von Braun fue el director y, como hemos visto, Daniel Fry trabajó en Nuevo México para los combustibles sólidos de dichos cohetes. Algo tendría que haber, Daniel Fry tuvo que conocer o de una u otra manera inspiró las palabras de Einstein en su momento y de Von Braun después. Me parece que es un contacto obligado, es apasionante, es muy bonito. Y como antes os he dicho, a mí me causó una gran impresión. Primero porque no se trataba de un testigo, como se decía entonces, con pocas luces, analfabeto, que pudiese delirar. Es un testigo de peso, es decir, estaba en el nivel de la élite científica de aquel tiempo. Y si leéis el contacto veréis que los razonamientos que habla de la materia, de la antimateria, de la ley de la gravedad, no está a la altura de cualquier persona de la calle. Por eso era obligado hablar de Walter Daniel Fry. Un héroe para mí, un personaje que inspiró nuestra forma de pensamiento, nuestra cultura, nos acercó al espacio. Me encanta este contacto. Es uno de los pilares que para mí, para mi formación y para mi generación fue fundamental. En fin, no quiero alargar más el vídeo, os mando un saludo, os dejo el enlace, leedlo por favor y espero vuestros comentarios. Gracias por acudir a nuestro canal y os esperamos en el próximo vídeo.